Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Juan Tenorio García y en esta ocasión realizaré un pequeño video para tratar un tema de gran importancia, como lo es el tipo de sucesiones que son reguladas por el derecho civil en nuestro país. Antes de empezar, es importante que entendamos los siguientes conceptos: el concepto de sucesión y el concepto de herencia. Entendamos a la sucesión como aquel proceso mediante el cual se transmiten los bienes de una persona fallecida, es decir, la sustitución en los derechos reales, mientras que la herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones con que cuenta una persona física y que en su conjunto constituyen su patrimonio y que no se extinguen por la muerte. Recordemos que uno de los atributos de las personas es que cuentan con patrimonio, que en este caso constituye el tema central de las sucesiones. Ahora bien, hablemos de los tipos de sucesiones que existen en nuestra normatividad. El Código Civil contempla la sucesión testamentaria y la sucesión legítima o comúnmente llamada intestamentaria. La sucesión testamentaria, en términos generales, es aquella en la que la herencia se defiere por voluntad del testador, a quien también se le denomina de cujus, mientras que la sucesión legítima o intestamentaria es aquella que se otorga por voluntad de la ley y que mayormente se da ante la inexistencia del testamento de cuyos, es decir, suple la voluntad del testador. Los fundamentos de estas dos figuras o tipos de sucesiones los encontramos en el artículo 1282 de nuestro Código Civil Federal y también en el 1263 del Código Civil para el Estado de Hidalgo. Hablemos ahora de la sucesión testamentaria. De manera general, podemos decir que la sucesión testamentaria es aquella en la que, como ya bien dijimos, el difunto expresa su voluntad a través de un testamento. Mediante este testamento se dispone de la totalidad o parte de los bienes para dejarlos a sus herederos o legatarios. Recordemos que el testamento es un acto personalísimo que es revocable y libre, y en él se declaran deberes para después de la muerte del decuyo. Asimismo, es importante saber que los herederos adquieren los bienes a título universal, mientras que los legatarios solamente lo hacen a título particular. Es importante reconocer lo siguiente: la particularidad de este tipo de sucesiones es que el decuyus puede contemplar tanto a familiares como a quienes no tengan relación alguna en cuanto a parentesco se refiere. Es decir, puede considerar familiares para herederos y a personas ajenas como legatarios. De igual forma, encontramos los fundamentos legales en el Código Civil Federal y en el Código Civil para el Estado de Hidalgo. Por último, pasemos entonces al segundo tipo de sucesión, que es la sucesión legítima o intestamentaria. Existe la sucesión legítima cuando nos encontremos en alguno de los siguientes supuestos. Respecto del testamento, cuando éste sea inexistente, o también cuando sea nulo o pierda su validez en casos como cuando el testador esté bajo influencia de amenaza, ya sea contra su persona, sus bienes, su cónyuge o sus parientes, o que simplemente sea captado por fraude, o que no exprese claramente cumplida su última voluntad dentro del testamento. Respecto de los bienes, cuando solamente una parte de los bienes que constituyen la masa hereditaria es considerada en el testamento, por lo que la parte no dispuesta se regirá por los preceptos de este tipo de sucesión, es decir, de la sucesión legítima. En cuanto a los herederos, se abre la sucesión legítima cuando no se cumpla con la condición que el testador impuso al heredero.
así también cuando el heredero muera antes del testador y cuando el heredero repudie la herencia o sea incapaz para poder heredar. Eso es todo por mi parte. Espero que la información sea de gran utilidad. Saludos y nos vemos pronto.